Sí, sí, lo escucho. Los temas de parcial son el práctico 1 nomás o práctico 2 también va. Práctico uno y 2. Hasta ahora, todo lo que hemos visto, hasta hoy inclusive, y hasta el lunes ya no, porque el lunes va a ser el tema, que nada, práctica y consulta. Pero hasta lo que vemos hoy, sí, van a pasar el lunes. Gracias, profe. Y bueno, y como siempre, vamos y volvemos en lo que es la sesión donde tengo compartido el escritorio de la PC y la cámara que tengo con las hojas. Les voy anotando. Entonces, en teoría, el 3 de junio, que es la semana que viene, jueves, horario todavía, calculo que va a ser, no sé, entiendo, pero no podemos hablar. Calculo que va a ser más tirando para las 18, me parece que es lo último que van a meter. Va a haber aulas designadas por apellido. Todo va a estar en el aula de teoría, toda esa información. Yo lo estoy diciendo toda oficialmente como para que se vayan preparando, porque van a necesitar eh, la cámara, por supuesto, habilitada, las hojas, así como tengo el celular habilitado con las hojas, pero nada más que van a tener que mostrarse ustedes las hojas y solamente papel, lápiz, lapicera y polígono. Nada más. O sea, tienen que buscar la forma de acomodarse en el espacio en el que ustedes trabajan, de tal forma que la cámara los enfoque por completo. Eh, la cámara del dispositivo que usan, no lo que sea. Recuerden siempre de que, bueno, le dicen a su familia o a las personas con las que viven de que traten de ser prudentes con el uso del Wi-Fi, para que el ancho de banda no se resienta y no tengan problemas de conexión. Si se sigue usando la misma metodología que hemos usado los años anteriores, el año pasado, si ustedes pierden la conexión por más de 10 minutos, creo que ahora hasta 5 nada más, les van a poner ausente en el parcial. O sea que tengan en cuenta eso. No hay forma de justificar si la conexión ha sido por un error en el servicio o porque se han desconectado, hay muchos pícaros. Eh, bueno, algo más. Solamente va a ser práctica, seguramente que sí se va a habilitar en un horario específico en el aula, siempre un ejercicio a resolver con un método heurístico completo. Eso se les habilita por un tiempo determinado. Ustedes lo que hacen es, les cuento toda la dinámica del parcial así, no se toman sorpresas, no se dan con ninguna sorpresa. Se les habilita el enunciado por 15 minutos más o menos, tiempo suficiente como para que ustedes lo puedan copiar en la hoja en la que están trabajando, lo copian el enunciado y ahí empieza a correr el tiempo de resolución del parcial, que son entre 50 minutos y una hora como máximo. Ustedes van a ir resolviendo el parcial y cuando terminen lo que tienen que hacer es sacar una foto y subirlo al parcial a la plataforma, a COOP, donde ahí van a tener un link para subir como PDF o como JPG. Yo el lunes que viene o directamente ya estos próximos días, porque el miércoles y el jueves, les voy a habilitar ejercicios con tareas en el CUP para que ustedes resuelvan y lo suban al ejercicio sacándole una foto con el cam scanner, creo que se usa para ese tipo de cosas. Sacan la foto, lo suben, como hemos hecho, como para que practiquen también la dinámica de resolver y subir los ejercicios a la plataforma. Más de 5 o 10 minutos no le puede tomar subir la resolución. Las hojas firmadas, todo por supuesto. Creo que vamos por una nomás, eso es todo. Bueno, yo les subo los ejercicios, ustedes van a practicar, seguramente van a hacer 2 o 3 ejercicios que les voy a ir subiendo como para que practiquen. De todos modos,
No sé si el lunes vamos a tener clase, vamos a ver. Eh, Capaz que sea solamente para esto, para este tipo de cosas, de hacer ejercicios asincrónicos. Ustedes lo suben, yo les doy el visto bueno y con el fin de que sea práctica, ¿no? Eh, Algo me estaba acordando. Ah, seguramente en la teoría, no sé si esta semana, yo creo que sí les deberían avisar esta semana, que hay que hacer dos cosas para poder rendir el parcial. Es fundamental que hagan esto, porque las profes de teoría lo han dicho, no sé si calculo que lo van a implementar nuevamente. Es el tema de la subida del documento. Tienen que sacar las fotos del frente y del revés del documento y subirlas, bueno, ponlo en línea en el aula de teoría. Y la otra es contestar una encuesta, encuesta. Tienen que contestar la encuesta que también les van a subir. No sé de qué no sé la verdad, sobre qué es la encuesta. Me parece que es algún tema, no sé, no quiero mentirles, no debe tener nada raro. Igual no es evaluativa, es solamente un requisito para rendir el parcial. Creo que la encuesta tiene que ver con las clases virtuales y preguntas de ese tipo, las experiencias y todo eso. Las profes de teoría lo han puesto como requisito para poder rendir los parciales. O sea que ustedes, si no suben el DNI y no contestan la encuesta, no van a poder entrar a las aulas virtuales. ¿Por qué no van a poder entrar? Porque no les van a generar el link para el usuario de ustedes. O sea que no la van a ver al link para entrar a la aula rendir. O sea que estén atentos a eso. Y les voy a repetir de nuevo. No se olviden de hacer esto porque si no van a poder rendir y después se van a lamentar porque una vez aprobada van a tener que recuperar. Dicho eso, vamos a ver. Anoten en algún lado este tipo de cosas y no se olviden. Bueno, quedaría solamente un tema para ver que es el que va también en el parcial, que es el tema de descomponer un número y el del uso de la función parte entera. Dos temas fundamentales que se van a ver de aquí hasta que termine la materia. Esto lo aplican en el primer parcial y también lo van a aplicar en el segundo parcial. Así que tomen nota, tenganlo en cuenta porque se lo usa mucho. Más sobre todo porque los ejercicios que están en el práctico tienen mucho que ver con eso. El ejercicio B, no sé si lo habrán visto en la teoría, el ejercicio F también tiene que ver con eso. Si lo han visto en la teoría, me dicen, para que no lo estoy repitiendo después, y vemos otro ejemplo más práctico. Por estos dos ejercicios, el D y el F tienen que ver con descomponer un número y usar la función carpintero. Bien. Bueno, vamos a ir viendo primero lo que es la función en sí, qué es esto de descomponer un número. Justamente los dos ejercicios tienen que ver con un valor de 3 dígitos. A ver, ahí más por el chat. Ahí me están diciendo que han visto cuál es el ejercicio hoy, ¿lo han visto? El E. Hay que colgarlo al sistema de cosas, entonces.
Si no lo vemos, Sí. el que sigue. El F. Pero lo mismo. Bueno, en este caso, también, no sé. Bueno, de todos modos, podemos hacer cosas rápido. Cómo usamos las funciones, las dos, y cómo descomponemos el número. Vamos a ver el F, que está. Es mucho más fácil. Una vez es al revés. No se descompone el número, sino que directamente lo armamos al número con tres valores indígenas. Este ejercicio, lo buscar alguno que tenga para descomponer. Por eso tengo un ejercicio de parciales viejos. ¿Alguien no ha entendido el ejercicio es en la teoría? Así lo vemos otra vez. Si no, busco un ejercicio de parcial, un parcial viejo que tiene que ver con esto. Si no, hacemos un repaso rápido de este ejercicio, de cómo se hace la descomposición. Y bien, no son dos de la contribución. De todos modos, voy a buscar ejercicios, igual vamos a subir ejercicios viejos para que practiquen también. Vamos a ver el ejercicio así rapidito, de cómo usamos el descomponer el número. Lo voy a pasar algo aquí. Bien, hay que leer un número de 3 cifras. Básicamente, ustedes, bueno, ya saben cómo es el tema. Hacemos un poquito de toma de conciencia, hay que pensar cómo vamos a resolver el ejercicio. Un número de 3 cifras, por ejemplo, 255. Hay que ver primero, hay que ver 3 cosas, 3 ítems. Ver si el primer y último dígito, o sea, lo que pide es mostrar el primer y último dígito, solo si el central es par. O sea que hay que ver el dígito del medio, en este caso es el 5, y si ese número es par, se imprime el 2 y el 5. Vamos a cambiar vamos a ponerlo en 8. Pero otra vez, el primer ítem lo que hace es preguntar si el dígito central es par, y si es así, se imprime el 2 y el 8. Para eso nosotros tenemos que desarmar este número. O sea, este número va a obtener como resultado, dentro del diagrama de flujo, para desembocar en 3 variables. Podemos usar, vamos a usar valor así, n1 igual a 2, n2 igual a 5, y n3 igual a 8. Nosotros tenemos que lograr esto a partir del valor de número. El segundo ítem dice que hay que sumar el primer y último dígito si el central es impar. En este caso, tenemos que ver, bueno, evaluar de nuevo el dígito central, el 5. Si es impar, en este caso sí, lo que debería hacer es sumar 2 más 8. Y eso debería más claro. Y el último es el del Capicúa. Un número es Capicúa si sus extremos son iguales. En este caso, bueno, por ejemplo, este valor 258 no es Capicúa,
porque sin tener en cuenta el dígito central, los extremos son 2 y 8, y entonces, o como le dicen algunas teorías, se lo puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En este caso no, porque sin tener en cuenta el dígito central, 2 y 8 son distintos. Sí sería el caso de, por ejemplo, 323, lo puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sin tener en cuenta el dígito central. En el caso de que sea de 4 dígitos, por ejemplo, sin tener un dígito central, 4.554 es un número capicúa. El último dígito se corresponde, el primer dígito se corresponde con los últimos, son igual que los centrales. Pero eso como ejemplo, nada más, no estamos trabajando con números de 4 dígitos, sino solamente con números. Entonces yo lo que debería hacer es, teniendo en cuenta esto, cuando yo descomponga el valor, tengo que tratar de discriminarlos y, bueno, y empezar a preguntar cómo son los valores con respecto al otro. O sea, en este caso, esto es N1 y esto es N3, lo único que debería hacer es preguntar si son iguales, y con eso ya es suficiente como para saber si está bien. Yo hablo igual, si alguno por ahí se queda, me dice y me pregunto, no le puedo preguntar. Bien, pasemos a lo importante, seguimos haciendo toma de conciencia, anotaciones que puede servir a ustedes. Yo lo que debería hacer primero es de empezar a descomponer el valor de este num en las tres variables que hoy he definido aquí, que son el num, el 2 y el 3. Bien, para eso usamos la función parte entera. Esta función es vamos a decir que es un recurso que se usa en el diagrama de flujo. Es algo que nos sirve a nosotros para poder hacer este tipo de cosas, para poder sacar el múltiplo, para ver cuando un valor par o impar. Tiene bastante aplicación dentro del diagrama de flujo. Esta función parte entera existe en lo que es la programación informática, bastante utilizada. Se lo representa así, con el nombre, parte entera, INT, y entre paréntesis los argumentos, que generalmente es el valor por ejemplo, del valor de una variable. En este caso no. Puede ir otra cosa, pero siempre es un solo argumento. En este caso, por ejemplo, si yo tengo parte entera de num, y en este caso num vale 3,25, entonces el resultado, lo que arroja la función parte entera va a ser 3. Porque tomo solamente la parte entera del valor num. Nosotros ponemos diferenciado por la coma, lo que es el valor de la parte entera, es 3, y el 25 es la parte decimal. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que la función arroje solamente lo que está a la izquierda de la coma, la parte entera. Eso es lo que hace la función parte entera. Entonces, vamos por partes, vamos por la parte sencilla. Yo lo primero que tengo que hacer es descomponer el número y obtener en N1, 2. Vamos por la primera parte, N1. Yo quiero obtener N1 igual a 2. Entonces lo que tengo que hacer, a partir de num, yo lo que debería hacer es tomar ese valor num, que es 2,58, y dividirlo por 100. No se puede conectar, no. Queda cargando. Si yo agarro mi valor num, ¿sí? ¿Alguien me habla? ¿No? Tengo mi valor num, si yo ese valor num lo divido por 100, el valor me va a quedar en 2,58. ¿Sí? O sea, por la coma la cantidad de ceros que tiene el dividendo. ¿Sí?
Entonces me quedaría en 2,58. Si yo a ese valor, a ese resultado, vamos a decirlo así, le aplico la función parte entera, vamos a hacerlo aquí. Profe, Sí, disculpe, ¿hay algún comando que arroje la parte decimal? no, directamente, por eso usamos esta función, digamos, para que, como todo va a ser por papel, ustedes van a trabajar en papel, o sea, lo tienen que hacer así, de esta forma. Si fuera automático sería fácil. Ya directamente lo programan y le dan enter y se resuelve todo. Pero no, van a manejar así al ejercicio, digamos, mano. Por eso usamos la función parte entera. No, gracias, Inge. Les decía, bueno, tenemos el número dividido 100, que ya saben que les da 2,58. Si le aplico la función parte entera, eso me daría como resultado 2. O que en definitiva, vamos a ponerlo por aquí, 2. Todo eso es para esto nada más. Lo que tengo marcado aquí es para obtener el N1 igual a 2. O sea, vamos a pasarlo limpio. De aquí arriba, N1, ya directamente hago parte entera del número en cuestión que es el que estoy trabajando, lo divido por 100, y el resultado debería ser 2. Y ya saben que el número dividido 100 me da 2,58, y si le aplico la función parte entera, me queda el 2 solamente. Primer paso, ya tengo el 2. Ahora voy por el segundo, que es N2. Sí, N2. Me debería dar como resultado el 5. ¿Sí? Este es un poquito más complejo, un poquito más largo, pero es un poco, esta parte, para sacar el 5 del número de 3 cifras ya es un poquito más largo, pero es realizable. Yo tengo que buscar la forma, por lógica, si ustedes se ponen a pensar, si yo quiero sacar el 5 del medio, lo que debería lograr es, de alguna forma, llegar a que me quede, por ejemplo, 25 menos 20. Entonces, hoy me va a quedar el 5 solo. ¿De dónde sale este 25? Este 25 son las dos primeras cifras del número. Y el 20 que tengo aquí es la primera cifra multiplicado por 10. ¿Sí? Se va a tener que estar logrando eso. Vamos con el 25 primero. Saben que las dos primeras son las dos primeras cifras del número, es el 2 y el 5. Entonces, usando mi función parte entera, el número dividido 10, ahí estoy obteniendo yo el 25 solo. ¿Sí? Porque si ustedes hacen número sobre 10, le da 25,8. Corren la coma a la izquierda un solo lugar, que es el único cero que tienen ustedes ahí. Y entonces les queda el 25,8. Y si toman la parte entera, les queda solamente el 25. Ya tengo el 25, ahora voy por el 20. Hago la parte entera del número, dividido 100 otra vez, que es como lo he usado yo arriba en el paso anterior, cuando sacaba el N1. ¿Sí? Con eso obtengo el 2 solo también, porque si al número le aplico la división sobre 100, me queda en 2,58, así como lo tenía aquí arriba, 2,58, y si tomo la parte entera me queda el 2 solito.
Por así sería. Esto sería así. Así sería la lógica. El 25 corresponde con la primera parte. Eso le he puesto como ejemplo nada más, como para que se guíen. Y el 20 corresponde con la parte segunda. Entonces, si esta resta, sí, Yo lo resuelto de otra manera. ¿cómo? ¿No me escucharon? Yo lo resuelto de otra manera. Primero he puesto que N2 es igual al número menos N1% para sacar el 58. Y después pongo que resuelvo el N2 igual a IN de N2 dividido entre 10. ¿Cómo sería? A ver, ponerme chat. No me estoy, Sí. no me estoy imaginando. A ver, una mesa. Sería, parece que sí, a ver. Claro, el N1 ya lo has obtenido, que es el 2, está bien. O sea, eso sí o sí implica que vos al N1 lo tienes que resolver primero. Lo multiplicas, te queda 200. Pero al principio hago que quede 58 Claro, y después lo divido entre 10 para que quede el 5. claro, sí, también es una forma de hacerlo sin usar la función parte entera. Sí, es válido. Porque lo que hace el compañero es directamente, En sí, la parte entera lo utilizo en el segundo paso, que es cuando divido entre bien, 10. el 58. bien. Sí, está bien. Esa es otra forma de hacerlo. Por eso digo que es como ustedes mejor lo entiendan. Usen o no la función parte entera, algunos les resulta fácil, la pueden hacer también, eso no hay ningún problema. Además que esto, bueno, esto está como ayuda para que la función está como un recurso como para que ustedes puedan componer. Sí, me escucho. Profe, ahí le falta multiplicar por 10. Ah, puede ser, a ver. En... Sí, este. Pero justo me encontré con el último paso aquí, te faltaba el multiplicar por 10. Ya vuelvo a esta parte, sigo analizando este de aquí abajo, está bien, lo que ha hecho el compañero, ya vuelvo a lo que estaba haciendo. Aquí sería no, vamos a hacerlo como no. N1 él ya lo ha obtenido en el paso anterior, que bueno, que es el 2 en definitiva, lo multiplica por 100, eso le va a dar 200, y aquí lo que va a quedar es 258 menos 200, que va a ser igual a 58. Ese es interno y el otro no. ¿Cómo? Y en el último paso, que hace la parte entera de lo que ha obtenido en el paso anterior, 1, 2, por lo visto. Quizás sea conveniente usar una variable auxiliar aquí, para que más o menos no pueda ver, pero no está mal, ¿no? Nada más que bueno, es más público así. Este y este serían los pasos para resolver el 1, 2. ¿También está bien? Si yo quiero tomar solo la parte. ¿Alguien está preguntando? ¿Justo se le corta?
Y si antes de hacer, si yo quiero tomar solamente la parte entera, antes de la operación tengo que poner int. Sí, ese es el nombre de la función. Quieren tomar la parte entera, le ponen la función y el argumento va, que es lo que va entre paréntesis de adentro. O sea, el resultado del argumento, el que le quitan la parte decimal. Bien, analizado esto, si a alguno le sirve y lo entiende así, lo puede usar también. Vuelvo aquí a donde estaba, que era el número que tenía con el 25 menos 20. Me ha faltado aquí que, bueno, para obtener el 20, lo que hemos hecho, usar el mismo método que hemos usado en el paso anterior, que es para obtener el 2, la parte entera del número dividido 100, les da 2, me falta multiplicarlo por 10 para que 20. Entonces ahí estaría, con esto ustedes estarían obteniendo el segundo dígito del número original del 258. Faltaría el último dígito, que más o menos tiene el mismo razonamiento que lo que venimos haciendo ahora. Lo que tengo que hacer es sacar el 8. Volvemos a lo mismo. Para poder sacar el 8, si ustedes logran hacer 250 menos 258, van a obtener el 8. Este 258 es el número original, perdón, al revés. 258 menos 250. Este 258 es el valor original, que es el número, y el 250 son los dos primeros dígitos del valor original más un 0, multiplican por 10 y obtienen el 250. ¿Me intentar eso? El 258 ya saben que es no hay mucho más para hacer. Y aquí tenemos que obtener la parte entera del número dividido 10. Si hacen esto, les queda el 25. ¿Sí? Y le aplican la parte entera, les va a quedar solamente el 25. Entonces ahí le pueden multiplicar 10. ¿Sí? Entonces en teoría estaría quedando esto como tercer ítem, tercer número, tercer dígito, digamos. Esas serían las tres formas en caso de que tengan tres dígitos. Puede pasar que les pidan descomponer el número de 2 dígitos y también les pueden pedir que descompongan un número de 4 dígitos también, puede pasar, así que ténganlo en cuenta. No necesariamente siempre va a ser de 3 dígitos el tema. Entonces, a ver, vamos de nuevo esto. Todo esto hemos hecho cálculos auxiliares, todo toma de conciencia, así que lo que deberíamos hacer ahora es empezar a resolver el método de dígitos. Con esto de dígitos. ¿Alguna duda de cómo descomponer el número? Más o menos se entiende la lógica, cómo se aplica. Esto también se aplica para cuando tenemos un número par o impar, o cuando queremos saber cuando el número es múltiplo de algún valor, de 5, de 7, o cuando es valor, queremos saber si un valor es múltiplo de otro, en general. Vamos a empezar a complicar el método. A ver.
El tema de aux, que me preguntan por ahí, esto lo he usado solamente para que quede prolijo aquí lo que ha hecho el compañero, nada más. Pero si se puede hacer como estaba antes, como lo he puesto antes, pero el aux por ahí lo necesitan como cálculo, como variable auxiliar, quiero decir, para algún cálculo. Pero en definitiva, el que debería tener el resultado es N2 o la variable para la que ustedes quieren como variable que obtenga el resultado final. Hay algunos que usan 3 variables que son unidades semicentena, también lo podemos hacer, pero lo mismo. Completo el método directamente aquí. Aquí tenemos lo que es el método elíptico. Esto lo vamos a poner paso una toma de conciencia. Y vuelvo a repetir, y siempre lo he dicho, estas anotaciones que ustedes hacen las suman y restan en el parcial. La toma de conciencia no tiene desarrollo, es algo que ustedes hacen como cálculos auxiliares. Así que si anotan o no aquí algo, vamos a buscar datos de entrada, ya saben, van al enunciado, les dicen leer un número de 3 cifras. Sencillo, es fácil. Lo pueden copiar directamente, para que se van a complicar. Eso como dato de entrada. Dato de salida, ya saben lo que tienen que hacer. Fíjense que aquí hay algo particular en relación a los puntos anteriores, a los ejercicios anteriores, quiero decir. Se les pide mostrar y enumera 3 ítems. Cada ítem es un dato de salida, porque ustedes tienen que mostrar algo en función de algo, otra cosa. Van a mostrar esto, el primer y último dígito, si se cumple esta condición. Entonces, eso es un dato de salida. Van a mostrar una suma, si el dígito central es impar, eso es otro dato de salida. Y van a mostrar un mensaje, si el número ingresado lo es, si es capicúa. Entonces, todo esto, los 3 ítems, van a ser datos de salida. En el lenguaje coloquial. Lo pueden escribir, ¿sí? Así como está nomás, lo pueden anotar. Fíjese que yo directamente he agarrado y copiado. ¿Cómo sale para eso? ¿No? Yo directamente he copiado los 3 ítems. En el parcial es lo mismo. Y recuerden que esto no lo van a hacer digital, es a mano todo. O sea que todo esto lo tienen que escribir a puño y letra. ¿Sí? Datos de entrada, escribo en lenguaje coloquial, esto, datos de salida, escribo en lenguaje coloquial, que es el lenguaje coloquial, es lo que ustedes interpretan en el enunciado. Entonces, directamente copian lo que dice el enunciado. Condiciones. Como condición para que digamos que el diagrama sea óptimo, funcione, tienen que ingresar números de 3 dígitos. El enunciado les dice explícitamente que el número ingresado es de 3 cifras, o sea que eso lo ponen directamente en las condiciones. Así lo escribo. El número ingresado es de 3 dígitos.
necesita ser de 3 dígitos, si no el diagrama de flujo no va a funcionar, va a ser cualquier cosa. Porque si ingresa un valor de 2 dígitos, toda la operación se debe descomponer desde el error, porque está pensado para números de 3 dígitos nada más. De todos modos, ya les digo acá, es importante. Por el análisis del problema, antes de seguir, definimos el dominio, que también es importante, y en este caso, no se los enteros. Hay una cosa importante con respecto a esto. Ustedes por algún lado tienen que acotar el tema de la entrada de los datos al diagrama de flujo para que funcione el diagrama de flujo. Vuelvo a repetir. Ustedes por algún lado tienen que acotar la entrada o lo que entra en el diagrama de flujo para que el diagrama de flujo funcione. Ustedes saben que si entra valores de 1 dígito, valores de 2 dígitos o valores de cualquier cantidad de dígitos, el diagrama de flujo no va a funcionar porque está pensado para resolver y descomponer valores de 3 dígitos. Ahora, es fundamental poder definir en este sentido cómo hago para acotar el tema de la entrada de los datos. Tengo que definir bien el dominio y las condiciones en el caso de la definición del problema. ¿Cómo hacemos esto? Saben que los valores enteros sí funcionan en el diagrama de flujo, enteros de 3 dígitos. Saben que si le ponen reales, el diagrama de flujo no va a funcionar. Si le ponen fracciones, tampoco va a funcionar, tienen que ser enteros. Ahora, si por algo ustedes se olvidan de definir las condiciones o no las definen porque no quieren definirlas aquí en la parte del paso 2 del método heurístico, porque no sé, no les gusta ponerlo aquí, lo tienen que poner en el dominio. ¿Sí? Enteros de 3 dígitos. Si en el caso de que ustedes decidan no poner nada aquí, porque se sienten más cómodos definiendo el dominio en esta parte, o porque no están seguros de si esa parte del enunciado representa condiciones, o dice el enunciado, pero no sé si ponerlo aquí, están en duda. Bueno, si ustedes no están seguros, en el dominio tiene que estar el entero de 3 dígitos. Cualquiera de las dos formas, esta que acabo de hacer o la que habíamos hecho recién, que es esta, está bien. O sea que estoy acotando de alguna forma la entrada de los datos al diagrama de flujo. Cualquiera de las dos opciones está bien. Recuerden esto. Si ustedes por ahí se olvidan o no se dan cuenta de poner condiciones o no acotan el tema de la entrada de los datos porque saben que el diagrama de flujo, o sea, no quiero decir, sabe que el diagrama de flujo va a funcionar con valores de 3 dígitos y no lo ponen o no lo acotan, va a ser un error que les va a restar puntos en el parcial. No digo que pierdan muchos puntos, pero bueno, es algo que por ahí son puntitos que sirven en el montón. Así que ténganlo en cuenta. Si no lo definen aquí las condiciones, tienen que estar en el dominio y viceversa. Si lo ponen en el dominio, aquí como que estaría de más que también estén las condiciones. Seguimos. Voy por los datos de salida, datos de entrada. En el caso del análisis del problema, vamos a formalizar. Me pide que hay que leer un número de 3 cifras. Usamos un nombre representativo de variable de entrada. Voy con los datos de salida. Y aquí tengo que tener salir del diagrama de flujo en forma formal. Me tengo que imaginar de todo lo que tiene que salir en el diagrama de flujo. Voy con todo lo que he puesto aquí en el paso anterior y empiezo a analizar. Agarro el primer ítem, digo, tengo que imprimir primer y último dígito solo si el dígito central es par. O sea que yo tengo que imprimir
el nombre de las variables que tienen el primer y último dígito. Bueno, lo voy anotando aquí. Según mi toma de conciencia, he usado N1 y N3. Eso es el primer y último dígito. Ya está el primer ítem cubierto. Voy con el segundo. La suma del primer dígito más el último. O sea que debería haber una variable que se llame sum o algo que me sume el primer y último dígito. Eso es lo que va a salir. Listo el segundo ítem. Y analizo el tercer ítem que dice que el mensaje capicúa si el número ingresado lo es. O sea que, entre comillas, tengo que poner el mensaje. No van a poner el mensaje capicúa, no. Directamente, entre comillas, el resultado que sale en el diagrama. Entre comillas, el mensaje capicúa. ¿Sí? Ya saben que los mensajes o carteles o cualquier cosa que tengan que mostrar en el diagrama de flujo salen entre comillas, a diferencia de lo que sale de la variable. El valor de la variable es otra cosa con respecto a un mensaje que afecta el diagrama de flujo. ¿Ya? Fíjense que no sale N2. En ningún lado se pide que muestre el resultado o el valor de N2, o sea que no se está mostrando ese valor. O sea que no va como dato de salida. N2 no se lo muestra. Alguna vez más de uno ha puesto N2 como dato de salida y bueno, por ahí no se dan cuenta y lo ponen automáticamente. Bueno, eso estaría mal. Estaría de más, no está mal. Pero no se lo muestra. Ahí, por ejemplo, profe, cuando pone el dominio, Sí, pueden ser los enteros pares, pueden aclarar ahí. ¿O no? no. Si vos pones el entero de los pares, ya estás como que limitando más el dominio a que solamente funcione tu diagrama de flujo con los valores pares. No te va a servir, digamos, para servir solamente para el primer ítem. Claro, claro. Bien. Claro, Tienes que cubrir todas las posibilidades. Esa es la idea del dominio, de que estén cubiertas todas las posibilidades. Claro, porque ahí dice el dígito central y impar. También como que es una Claro, los impares también van. En realidad, fíjate que, o sea, aquí hablamos de par impar, pero porque es consecuencia de los datos que se ingresan, no es algo que ingresa la Claro, claro. Hay que tener en cuenta eso también. Determinar si es par o impar un valor, en este caso, está dentro del diagrama de flujo, es algo que se resuelve dentro del diagrama de flujo, no está ingresando como dato. Hay que tener cuidado con eso también. Bien, tema de condiciones en el análisis del problema. Si ustedes han puesto condiciones en la definición del problema, en este caso yo lo dejo puesta, yo tengo que poder formalizar las condiciones de la misma forma que lo he hecho en la definición del problema. O sea que, ¿cómo formalizo eso? Tengo que formalizar el texto que yo he puesto aquí arriba, que es el número ingresado de proposition. O sea que, ¿cómo lo formalizo? Haciendo esto directamente los límites. Mayor igual sería igual que 100 entre paréntesis menor o igual a 299. Es lo mismo que he hecho arriba, nada más que lo he puesto ya más darle formalizado al texto que he escrito en el paso 2. Por eso les digo, si por ahí ustedes no están seguros del texto que están poniendo aquí, porque después tienen que formalizarlo, no están sabiendo cómo hacerlo, entonces vayan por el lado fácil y directamente acoten el dominio. Lamentablemente va a haber casos o problemas que tengamos que
que pueda pasar esto. Porque aquí digamos que en esta parte, en este práctico, los ejercicios son sencillos. En el práctico 3, el que viene para el segundo parcial, los son más complejos y bueno, hay como que se enredan un poco entre el dominio, las condiciones y cómo hacer este tipo de formalización. Esta es sencilla, saben cómo acotar y decir cuando el número de 3 dígitos lo hacen de esta forma. Pero como les digo, esto es recomendación. Si ustedes por ahí se están atorando y no saben cómo definir las condiciones en forma formal, van para el lado del dominio y lo hacen como lo he puesto hace rato. Enteros de 3 dígitos. Lo completan ahí como para que quede ya cubierto el ingreso de los datos a través del dominio. ¿Sí? Solamente como recomendación. Listo, paso 1, paso 2, paso 3. Ahora vamos a resolver el tema del diagrama de flujo. Vamos a empezar a dibujar el diagrama de flujo. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. Si hay alguna duda, pregunten. Y mientras tanto paso. Sí. Los enteros serían los enteros positivos. Sí, positivo o negativo, no te dice nada el enunciado si digamos es negativo de 3 dígitos, no pasa nada. Porque en la condición está desde 100 a 999, serían solamente positivos eso. Ah, bien. Sí. Ahí tienes razón. Ahí serían positivos nada más. Bueno, ahí habría que agregar el dominio para los números de los que son mayores iguales a menos 999, menores iguales a menos 100. Aunque bueno, Si queremos contemplar también los negativos. Bueno, paso a las hojas. Paso a las hojas, hagamos el diagrama de flujo. Siempre queda tiempo para hacer el pseudocódigo y vemos otros ejercicios también. Fíjense ahí, busquen el que tiene las hojas en blanco. Empiezo a trabajar paso 2, paso 4, que es el diagrama de flujo. Vamos a tomar todos los datos que tenemos definidos en el pseudocódigo. Bueno, como inicio siempre tiene un dato de entrada que es num. Y ahora para resolver el primer ítem bueno, que si les pregunta si el dígito central es par o impar, bueno, lo primero que tienen que hacer es toda la operativa del tema de descomponer el número. Entonces uso todo lo que he hecho en una toma de conciencia, me voy fijando y veo en la pantalla compartida. Entonces empiezo a trabajar N1 igual a, ya saben que tienen que hacer la parte entera del número dividido 100. Entonces ya tengo ahí N1, voy por N2, N2 tiene, será más largo, la parte entera del número dividido 10, tiene la parte entera del número dividido 100 por 10, un poquito más largo. Y el N3 es más sencillo, que es el número menos la parte entera del número
dividido 10 por 10. Esto lo pueden hacer en un solo proceso si quieren, o lo pueden discriminar uno por uno, cualquiera el que le quede más cómodo está bien. Y luego solamente en uno directamente para que sea más cómodo. Entonces, hasta este punto ya tengo diferenciado el N1, el N2 y el N3. Fíjense que si ustedes analizan, y aparte lo hemos hecho en el método heurístico, el N2 lo tienen al vicio, al redondo, no lo van a necesitar. Es una variable que está de más, porque todo gira en torno al N1 y al N3. O sea que ese ni siquiera lo vamos a usar. Ninguno se ha dado cuenta, ni yo tampoco. Así que, bueno, no interesa. Si lo han hecho, igual no está. No importa, ves que está de más, no pasa nada. Pero las dos preguntas giran Ahí en torno pide al... ahí pide que el N2 veamos si es par o impar. Creo que por eso. A ver, aguanta un segundo.
Bueno, a ver si puedo seguir, porque vamos a tener un pequeño percance aquí en la casa. Me perdí un poco. Vamos a tratar de terminar este ejercicio. Tenía, bueno, los tres números ya obtenidos, le decía que N2, sí, ahí me he dicho cualquier cosa, en realidad el N2 sí lo estamos usando porque, bueno, tenemos que ver si es par o impar. Y en función de ese base de valores, lo que se hace con el primer y último dígito. Así que, bueno, dicho esto, ya tengo el ingreso de uno, ya tengo. Estoy, bueno, sigo. Bueno, les decía, bueno, ya tenemos los tres dígitos separados. Lo primero que debería hacer es empezar a preguntar sobre el dígito en cuestión, que es el central, para ver si es par o impar. Para ver si es par o impar, otra vez usamos la función de parte entera. ¿Qué se hace generalmente? Se usa una variable auxiliar, o le ponen una variable que se llama par. Lo que hace esa función es tomar la parte entera del dígito, perdón, del dígito 8. La parte entera de N2, en este caso, es el que están buscando determinar si es par o impar. Y lo dividen entre 2 y lo multiplican por 2. Después de que obtienen el valor de esa variable, van a preguntar si es par o impar. Entonces preguntan directamente, ¿qué es lo que tienen que preguntar? Si la variable par es igual a N2. Disculpe, Hasta profe, aquí. eso de ahí, no se ve bien. ¿Cuál parte? Arriba el último cuadrito es Dice par igual a la parte entera de N2 sobre 2, multiplicado por 2. bien. A ver. Lo que hace básicamente, si ustedes, o sea, lo digo así oralmente, después lo vamos a ver con la verificación. Por ejemplo, 5, que a 5 lo dividen entre 2, le va a dar 2,5. Eso le toman la parte entre 2 solamente, y si a eso lo multiplican por 2, le queda 4. El número original era 5, si lo comparan con 4, que es el valor que obtienen en par, le va a decir que no. Entonces no es par. Aquí en la pregunta, por el lado de sí, van a ver que sí es par, y por el lado del no es impar. Lo mismo pasa cuando van a preguntar si es múltiplo de 3, si es múltiplo de 5, múltiplo de 7. En lugar de usar 2 aquí, le ponen el valor por el que quieren ustedes preguntar. Entonces,
Si les da por el sí, quiere decir que este número es par. Entonces lo que deberían hacer es mostrar el primer y último dígito. Directamente imprimen N1 con N3. En el caso de no, que es el segundo ítem, tienen que hacer la suma del primer y último dígito. Entonces usan una variable como la han definido en el método heurístico que se llama sum, igual a N1 más N3, y lo imprimen. Tengan en cuenta de que yo he hecho la operación y he hecho la impresión abajo. No estoy haciendo la operación directamente, estoy mostrando. O sea, no hago N1, lo pongo aquí al costado, para que se vea. Un poquito. N1 más N3. Bueno, esto no existe, esto está mal. No lo hagan así. Las operaciones, para eso están las figuras de procesamiento. Las operaciones háganlas aquí y las impresiones van solamente con las variables. Esto no existe. No cometan el error de hacer esto. Listo aquí. Paso en 1, este sería el ítem 2. Cierro la pregunta. Y el siguiente punto, que es lo que está quedando, que es el último ítem, es ver si el número es Capicúa. Directamente con una pregunta sencilla, preguntan directamente si los extremos son iguales, en este caso N1 con N3. N1 es igual a N3, y le dice que sí, es Capicúa. Si le dice que no, no hace nada, de la mención no dice que será. En el caso de que sea Capicúa, usan el mensaje Capicúa. Imprime el mensaje. Entre comillas. No hace nada más. Y creo que eso es todo. Ahí termino. Eso sería todo. Recuerden que esta parte, seguramente en la teoría lo han visto varias veces, es la parte de cómo se pregunta cuando el número es par o impar. Es la operación con la variable, o alguna variable que ustedes usen, que es auxiliar, o una variable par, y la pregunta de la variable que ustedes acaban de resolver con el número original. Así van a poder sacar si es par o impar. Hasta ahí estaríamos con el diagrama de flujo. Otra vez aquí el tema de los caminos, la cantidad de casos de prueba como para probar. Si seguimos el diagrama de flujo van a ver que tiene desde el inicio, sigo el diagrama de flujo, en este caso en la parte de la pregunta si es par o impar, si voy para la derecha es par, bajo, y bueno, imprimo o no el mensaje de Capicúa, es otro camino, ahí tengo un camino. Si sigo de nuevo el diagrama y justo me da que es impar, voy por el otro lado, pero también es Capicúa, yo tengo dos caminos. Si sigo el diagrama de flujo y voy por el lado del par, pero no es Capicúa, no hago nada, es otro camino. Y si voy de nuevo, justo es impar, voy por el lado del impar, y si pregunto si es Capicúa o no, y me dice que no, es otro camino. Estarían siendo 4 caminos los que yo tengo en el diagrama de flujo. O sea que puedo hacer 4 casos de prueba, pero sí, 4. Sería el ideal. 3 es el mínimo, 4 sería el ideal. En el que yo tenga
casi todos los caminos cubiertos posibles. Haciendo la verificación, así que lo completo esto, me faltaría, bueno, el pseudocódigo. Vamos a completar con la verificación primero. A ver si aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer en el trabajo? Profe, Sí, y el número del medio en vez de ser 5 fuese 0, ¿se lo toma como par? y 0 dividido 2 no le va a dar, ahí va a ser un problema, sí. ¿Cómo sería ahí? Solamente, bueno, eso se puede resolver, bueno, digamos que ahí se va a hacer un poquito más largo el diagrama, pero ese tipo de preguntas se las puede hacer en el parcial, por ejemplo, les pueden decir que no lo tengan en cuenta, no se preocupen por eso. Pero si tienen que resolverlo, que no creo que pase, cuando ustedes obtienen N2 y si es 0, no hacen nada, directamente no hacen nada, o sea, no hacen ni siquiera la verificación si está impar, o capaz que le diga a la profe, no, consideren que el 0 es parte del, que lo consideran como par. O sea, ahí no está contemplado, digamos, pero bueno. Porque esta operación no va a resultar en nada, hacerla, verificar si es par o impar. Tendría que haber una pregunta antes de esto, si es igual a 0 o no 2, para poder decidir qué hacer. Pero como la función no ha dicho nada, directamente no lo tenemos en cuenta. Ah, bueno, gracias. Profe, al principio, después del dato de entrada, ¿no hay que verificar si es de 3 cifras? O No hace falta. No hace falta porque ya lo definen en el dominio. Si ahora la acotan en el dominio, no hace falta. Digamos que lo pueden hacer. Si nos ponemos quisquillosos, se va a ser mucho más complejo, ¿verdad? Así que preferible que me lo contenten, digamos, si ya lo acoten en el dominio. Justificación de esto. A cualquier compuesto. Bueno, tengo variable de entrada num, tengo estas tres variables, tengo par, y nos vienen cinco variables. No se lo hacemos sencillo. Aquí tengo num, tengo n1, tengo n2, tengo n3, tengo par, tengo sum también, y no le he complicado, como tengo una columna más para salir. Lo voy a hacer aquí abajo. ¿Qué sería salir? Vamos con un caso en el que tengo que cubrir la mayor cantidad de casos. Bueno, puedo agarrar y poner un valor que sea par del número central, en de 145. Entonces, bueno, ingreso 145, saben que, bueno, al número lo divido por 100, les queda 1,45, si tomo la parte entera, num1 es igual a 1, voy por num2, al número lo divido por 10, le queda 14,5, si toman la parte entera les queda 14, después eso sería menos el número dividido 100, les queda 1,45 por 10, les queda 10, entonces hacen el resto y les quedaría el 4, 14 menos 10. Sí, bueno, el número de 145 menos la parte entera de 145 dividido 10, que le va a dar 14,5, tomo la parte entera, y les queda 14 por 10,
y le hacen la resta, le debería quedar 5 solo. Siempre revisen, no se confíen en lo que han hecho, por ahí capaz que se me olvidó algún dato, como hace rato yo había hecho, me he puesto la multiplicación por 10, y son detalles. Entonces quedaré descompuesto el número, sigo con el siguiente paso, que es par del número obtengo par. Hago la parte entera de n2 es 4, si lo divido a 4, lo divido entre 2, me da 2, tomo la parte entera de ese valor, me queda 2, lo multiplico por 2, par es 4. Entonces pregunto, par es igual a n2, par y n2 son iguales, los dos son 4, me dice que sí, entonces par. Lo que tengo que hacer es imprimir n1 y n3. n1 es igual a 1 y n3 es igual a 5. Eso acabo de imprimir aquí abajo. Sigo el diagrama de flujo, n1 es igual a n3, me dice que no porque 1 no es igual a 5, entonces no hago nada más. Termino el diagrama de flujo. Esto queda vacío. Y este es el primer caso de prueba. Busco otro caso de prueba, tendré que ver al dígito que sea Capicúa y vamos a poner que sea impar el dígito central también porque hay una suma aquí. Se llama por 2 pasos de un tiro. Entonces puedo poner 313. 313 lo voy a poner como número. Eso es lo que ingresa en el sistema. Si hago la descomposición, que ya lo he revisado, debería quedar el 3 aquí, el 1 aquí, el 3 aquí. Entonces, cada uno de los dígitos separados. Par va a ser igual a la parte entera del dígito central. El dígito central es 1. Lo divido entre 2, me da 0,5. Si tomo la parte entera, me queda 0 por 2. ¿He dicho bien? N1, sí. Me queda 0. Sí. Entonces pregunta si par y N1, par y N2 son iguales. Me dice que no, porque 1 no es igual a 0. Entonces dice impar. Hago sum igual a, estoy en este punto, aquí no tengo el dedo. Sum es igual a N1 más N3. N1 más N3, 3 más 3. ¿Cuánto le queda? 6. Y eso es lo que imprimo. Entonces, si imprimo esta columna, imprimo 6. ¿Sí? 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 Claro. ¿Y está bien? Fíjate que aquí... No. Vamos de nuevo. El ejercicio anterior, con este 4. Y vamos a ver un ejemplo con 5. O vamos, como dices vos, vamos a suponer que N2 es igual a 5. Estoy aquí. Si N2 es igual a 5, a N2 lo divide entre 2, me da 2,5. Tomo la parte entera de ese valor, me da 2. Lo multiplico por 2, me da... Ese desafío es bien. Par es igual a 4. Entonces, cuando pregunte yo, par igual a 4 es igual a N2, que 5, me dice que no. Eso quiere decir que N2 es impar, o sea que 5 es impar. Estamos hablando. Siempre llévate del valor original. Aquí el valor en cuestión es N2. La variable par es la que yo uso como auxiliar para poder resolver el ejercicio. Bueno, había quedado yo aquí en el paso en el que imprimía la suma de N1 más N3, que me daba 6. Eso imprimía y me quedaba el último paso que preguntaba, N1 es igual a N3. En este caso me dice que sí, N1 es 3 y N3 es 3. Son iguales, entonces tengo que imprimir el mensaje Capicúa.
Voy a la columna aquí abajo, no tengo espacio, comillas, capicúa, comillas. Entonces esto es lo que yo imprimo como mensaje y termino legalmente. Ahí he hecho otro caso de prueba, ya con impar y capicúa. Podría hacer un caso más de prueba, como para ver que sea par y capicúa. Podría poner un número que sea, vamos a poner el 565. Ese es capicúa y el dígito central es par, como para probarlo. Pero hasta ahí estamos, ¿se entienden? Vamos a hacer Sí, se el entendió. código. Bien, vamos a hacer el segundo código, así queda completo este. Así queda completo este ejercicio. Vamos a hacerlo rapidito, así nos alcanza el tiempo para hacer un poquito más. Dejo aquí el diagrama, así lo voy siguiendo. Ahí, voy a dejar para que lo vaya siguiendo, voy a hacer el pseudocódigo. El pseudocódigo lo anoto en la pantalla compartida. Después de, esto va dentro del análisis del problema. Ahí lo voy a poner. Ahí lo voy anotando. Paso 1, inicio. Paso 2, leer room. Paso 3, tengo N1 igual a copio la parte entera del número de duración. El paso 4 es N2 igual suma la parte entera de 10 menos la parte entera de duración 10. El paso de N3 es igual a 9 la parte entera de 10. Hasta ahí estarían la descomposición. Después sigue con par igual a la parte entera de N2 dividido 2 por 2. Y pregunto, sí, entre paréntesis, par es igual a N2. Entonces, ahí tengo que hacer. Entonces, más o menos a esta altura, tengo que hacer, no, N1 con N2. El paso El paso 9 sería el si no, del sí ese que yo tengo ahí arriba. Y me está mostrando, está haciendo el zoom. Y el paso 12, bueno, el paso 12 sería el cierre del sí este que tengo original del par. Y vuelvo a preguntar, pues sí, si el N1 es igual a N3, entonces, en el paso 14, si se cumple la condición, tengo que hacer un mezclar entre comillas. No tiene nada más, no tiene un si no hay nada del otro lado, entonces directamente es un sí y al fin del diagrama. Ese es el paso, más o menos el diagrama.
Eso sería seguro código. Bien, el método para este ejercicio, la función par, ¿alguna duda sobre esto? Así vemos si alcanzamos a hacer, aunque sea lo mínimo de algún otro ejercicio. Ahí me preguntaban sobre el ejercicio que tiene una tabla. Profe, ¿algún otro comando como int que usaremos para el parcial o con ese estamos bien? No, hasta ahí estaría todo. Hasta ahí estaríamos con todo lo que es necesario para resolver el parcial. Cuando toque el parcial, no inventen cosas. O sea, no, si tienen que usar la función par entera, úsenla. Esa es la única que necesitan para resolver todo y no necesitan nada más. Ya tienen las preguntas, la estructura del sí entonces, cómo descomponer los valores, los números, no necesitan nada más. Todo esto para el primer parcial. En el segundo, por supuesto, se van a agregar más cosas. ¿Algún ejercicio más? Así vemos rapidito, aparte del compañero que me ha dicho sobre el I creo que me ha dicho, no recuerdo bien. El tema del H, para ver si un número es múltiplo de otro número, no es muy complejo. Les tiro el dato, después dicen cuando lo vayan a hacer. Si ustedes tiro el dato como para que lo tengan en cuenta, este es el H. El ejercicio H. Si quieren saber cuando un número es múltiplo de otro, ustedes van a tener un A y un B. Si ustedes quieren saber si B es múltiplo de A, lo que tienen que hacer es directamente usar una variable auxiliar, usando de nuevo la función par entera del número dividido A, el número dividido B por B. Si el resultado les da entero, o sea, deberían preguntar directamente, después hacer una pregunta si es igual a A, entonces ahí pueden decir que B es múltiplo de A. Es como datos, si lo quieren resolver, cuando tengan valores así, cuando quieren saber si un número es múltiplo de 5, múltiplo de 7, lo único que tienen que hacer es reemplazar el vector del valor porque quieran que sea múltiplo, porque quieran saber si es múltiplo o no. Por 5, por 7, por 3, depende de cómo lo plantean. Es como dato, cuando lo van a resolver. Alguno que el ejercicio I, el pseudocódigo, me pregunta un compañero. El ejercicio I, ahí medio que se pueden enredar un poco los pregunto. Por eso debe ser que hago directamente el diagrama, no se alcanza el tiempo, y lo completan ya con lo demás, que es los demás pasos del método heurístico, que son sencillos, no hay mucho para agregar. Voy con la parte de las hojas, directamente lo hago ahí, y después hacemos sobre el código, que ahí hay una serie de preguntas unidas.
o no. Me dice que hay que leer el sueldo de un empleado, se pide mostrar el sueldo incrementado de acuerdo a las siguientes tablas. Tienen que incrementar un 15, un 10% o un 5% en función del tipo de sueldo que tenga el empleado. Directamente, ¿verdad? Pero saben que necesitan un dato que es el sueldo del empleado, vamos a representarlo con S, o si quiero le ponen sueldo. Entonces lo primero que hay que hacer es para poder determinar el incremento, vamos a necesitar saber a qué rango corresponde según la tabla. Lo voy a correr un poquito por acá, para que me alcance bien las preguntas. Entonces lo primero que deberían hacer es preguntar, primero, si el sueldo es mayor o igual a 0 y sueldo menor o igual a 1000. Recuerden cómo eran las preguntas con esta función. Si les dice que sí, entonces tienen que incrementar un 15% el sueldo. Entonces tienen que sacar un 15% del valor del sueldo. Pueden usar una variable que se llame incremento, con IMC, incremento, para ver cuánto es el 15% del sueldo. Sueldo por 0.15, lo pueden hacer directamente. He puesto S asterisco 1.15, ese sería el incremento. Y eso deberían sumarle al sueldo original. Y eso es lo que deberían mostrar. Pero bueno, lo vamos a hacer al último. Vamos a calcular primero los incrementos y después al último mostramos el resultado. Vamos por el lado del no, vamos a dejar en suspenso Vamos por el lado del no de no está entre 0 y 1000. Vamos a buscar la otra opción. Por el lado del no, que sea sueldo mayor o igual a 1001 y sueldo menor o igual a 2000. Si dice que sí, ahí tengo que incrementar un 10%. Hago un incremento de nuevo igual a sueldo por 0.10. Ahí estoy por el lado del incremento del 10%. Ahora voy por el lado del no, que es lo que me queda, digamos, si es de 2001 en adelante. Si ya no está en el primer rango ni en el segundo rango, entonces la única opción es que o sea negativo, que no puede pasar, porque si defino el dominio bien, no puede pasar, o que sea mayor a 2000, de 2001 en adelante. Entonces no hace falta hacer la pregunta. Directamente agarro, calculo el incremento para este caso, que es el del 5%, sueldo por 0.05, y estoy ahí con los 3 incrementos. El siguiente paso es, ya como tengo el incremento para los 3 casos, es usar esa variable de incremento y sumarla al sueldo original. Entonces empiezo a cerrar ya las preguntas. Aquí en este caso tengo esta pregunta que la puedo cerrar. Siempre empezando de la más chica. La pregunta que está más abajo, ¿verdad? Ahora cierro la más grande. Sigo la línea. Y ahora sí, en este punto, ya puedo agarrar y hacer. Vamos a usar una variable que se llame sueldo incrementado, para que se diferencie de la sueldo original. Es por formalismo, nada más. Entonces, uso SI, igual, se puede confundir con el sí, vamos a ponerle SI. Le he puesto SINC, de sueldo incrementado. Sueldo incrementado va a ser igual al sueldo base desde el S más el incremento, que calculado arriba. Y eso es lo que sale en el diagrama de flujo.
el sueldo incrementado, SINC, sueldo incrementado. No pide nada más, no pide nada más, o sea que directamente determina el diagrama de flujo. Si se fijan, arranco el diagrama de flujo, va a ir por alguno de estos tres caminos, como no hay muchas opciones, puede ir por este, calcula el incremento, lo muestra, si no puede ir por este camino, calcula el 10%, lo incrementa, muestra, o calcula el otro, que es el 5%, lo incrementa y lo muestra. Ahora que son los tres caminos nada más que puede tomar para determinar el incremento. Pero todo. Ahora, ¿cómo hago esto en pseudocódigo? Aquí capaz que se le complique al más de uno. Vamos a hacerlo así. No se me impida. Voy para la parte de la pantalla compartida. Esto sería el ejercicio I. El pseudocódigo del ejercicio I. Entonces empiezo con el pseudocódigo. Paso 1. Hago el inicio. Paso 2, ya saben que es el leer S. El paso 3 empiezan las preguntas. Sí. Pregunta primero, ¿S es mayor o igual a 0? S es menor o igual a 1000. Entonces, el paso 4 lo hago más o menos a la mitad del entonces para que siga una línea. El incremento va a ser igual al sueldo por 0.15, que es el incremento del 15%. El paso 5 es el si no del sí que tengo arriba. ¿Sí? El paso 6 tengo que ir más o menos a la altura del si no, y ahí empiezo a preguntar sobre la otra. Si S es mayor o igual a 1 y S es menor o igual a 3000, entonces paso 7, tengo que volverme hasta más o menos la altura del entonces y calculo el incremento del 10%, igual a S por el 0.10. ¿Sí? Y hago el si no, y ese lo tengo que llevar a más o menos a la misma altura de la pregunta que hago entonces, de la pregunta que acabo de hacer. Y ahí calculo el incremento del S por 0.05 sobre el si no de la segunda pregunta. Todo este acomodo, vamos a decirlo así, sirve como guía para que uno pueda seguirlo al pseudocódigo. Ahora empiezo a cerrar. Esto empiezo a cerrar primero, otra vez lo mismo, empiezo a cerrar lo más chico. Este sería el más chico, lo tengo que cerrar primero. Entonces tengo un índice aquí, que está más o menos a la altura del sí del paso 6. Y tengo otro índice del paso 3. Ese sería el otro índice que tengo. El paso 7 es el aumentado, ¿vale? Es igual a S más tengo que mostrar S y
Ese sería el pseudocódigo del ejercicio I. Fíjense que solamente hay líneas, lo he hecho así un poquito más separado, cuál es el principio de cada uno. Le ponen un ejercicio I, así mucho más prolijo. Obvio que se le puede hacer uno debajo del otro sin problema, pero bueno, para que lo puedan seguir sin problemas, sería más prolijo hacerlo así. ¿Alguna duda? La idea es que del pseudocódigo es que no falte por ahí algún inciso o alguna pregunta que no se corresponda con el diagrama de flujo, tratar de que esté bien acomodadito para que lo pueda leer fácilmente, se entienden, lo pueden manejar sin otro manejo. Ya depende de cada uno. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, yo tengo una duda, pero no de ese ejercicio. Sí. No de teoría es. Ahí estamos, no sé, depende de qué tipo de pregunta. Yo todavía no entiendo qué es salida. O sea, ¿cómo determino yo qué es salida? Porque, a ver, yo hago los ejercicios, pero hay veces en que se me complica porque la salida no es lo mismo que el mostrar, ¿no? Entonces, ¿hay ejercicios que no tienen salida o cómo sería? Y generalmente cuando se habla de salida es cuando algo, o sea, algo que va a mostrar el diagrama de flujo. La salida está directamente relacionada con el imprimido, con el resultado del diagrama de flujo. ¿De qué sirve hacer un diagrama de flujo si no tienes resultado para mostrar? La idea es que tengas algo, resuelvas un problema y necesitas mostrarlo. ¿Cómo lo identificas en el enunciado? Generalmente te va a decir el enunciado mostrar tal cosa, o por salida impresa debería mostrar tal cosa. Fíjense los enunciados del parcial. Fíjense que aquí el J no les dice explícitamente qué es lo que tienen que mostrar, no les dice la palabra mostrar. Ahí le dice que dan 4 variables que son notas de una materia. Ahí dice se desea encontrar el promedio de esas calificaciones e indicar la condición a la que pertenece. O sea, son dos cosas lo que se debería resolver. Primero es encontrar el promedio de esas calificaciones y después indicar la condición a la que pertenece en función de la tableta que está aquí abajo. O sea, ahí tienes que interpretar, o sea, se debería interpretar de que el diagrama debería calcular y mostrar el promedio y debería mostrar con un mensaje la condición a la que pertenece. Pero esas son variables. O sea, todo lo que ya está ahí se maneja por variables, ¿no? Pero no hay como tal una salida. O sea, cuando me preguntan los datos de salida, yo que pongo que no hay. No, siempre a poner datos de salida. Dudo que no tengas. O sea, sí hay que tener. En este caso, los datos de salida son el promedio y la condición a la que pertenece en el paso 2. En el paso 3 vas a poner una variable que se llama promedio y una variable que se llama condición. Profe, la condición hace referencia al promedio en general que se sacó. Sí, aquí dice, bueno, claro, les pide el promedio, debe ser el puntaje entonces. Y la condición sería el nombre de la condición. Profe, Claro, porque una pregunta. El puntaje y la condición como mensaje. Ujú.
Sí. Una pregunta. Ahí no tendría que diferenciar los distintos porcentajes o el incremento para que no se confunda en el final. ¿Cómo diferenciarlos? Diferenciar porque usted tiene un incremento de 15% para uno y uno de un 5% para otro. No tendría que poner incremento 1, incremento 2, incremento 3, o no importa porque vienen de distintas ramas y no se relacionan. Claro, no tiene ninguna relación. No hace falta definir variables, digamos, para eso, porque saben que el incremento es uno, no varía. Pues el 15%, pues el 10% en tal caso y el 5% en el tercer caso. O sea, no hace falta definir variables, directamente se puede poner el valor. Porque no se modifica, lógicamente en el diagrama.